Mucha gente no entiende por qué la izquierda se une al islamismo radical. Les parece un contrasentido y piensan que es un problema de hipocresía o de falta de conocimiento. ¿Cómo puede una persona que dice ser feminista, dice trabajar por los derechos de los trabajadores y dice defender las libertades, unirse a teocracias que ejecutan mujeres, que lapidan a mujeres, que lapidan y asesinan a los ciudadanos LGTBI, etcétera? ¿Cómo puede ser? Y tiene una explicación muy lógica. La izquierda no busca el progreso, ni busca la libertad, ni busca los derechos de las mujeres o de la comunidad LGTBI. Lo que busca es el control. Y la unión con el islamismo radical y con el terrorismo tiene un objetivo fundamental, que es acabar con Occidente. Es decir, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Acabar con Occidente para instaurar el totalitarismo. Vamos a hablar de todo ello. Hay una de las grandes trampas intelectuales de nuestro tiempo que conviene desmontar de una vez. La izquierda no es la ejemplificación de la solidaridad y de la apertura. La unión de la izquierda con el islamismo radical y la unión de la izquierda con los grupos terroristas no es una casualidad, es un objetivo militar de control y de ingeniería social. El objetivo es clarísimo, no busca el progreso, no busca la igualdad, no busca desde luego los derechos de las mujeres, ni muchísimo menos los derechos de los homosexuales y el colectivo LGTBI, y ya todavía menos en la defensa del medio ambiente. Lo que busca es cooptar y utilizar esas ideas y a esos colectivos con un objetivo único, el de acabar con el sistema occidental, acabar con Occidente, con lo que es la cultura judeocristiana, con la democracia liberal y, por supuesto, instaurar el totalitarismo. Y en eso están completamente de acuerdo y están unidos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es desmontar una de las mayores mentiras. Nos han dicho que el mayor peligro para la democracia, para la libertad, para la convivencia es el exceso de patriotismo. Nos han dicho que el verdadero problema es hablar demasiado sobre fronteras, seguridad, religión, política e identidad nacional. Nos han dicho que señalar al islamismo radical es intolerancia, que cuestionar el aparato de diversidad, equidad e inclusión, DEI, es extremismo, y que denunciar la colonización woke de las instituciones es una forma de paranoia conservadora. Son unos locos, son unos locos. Pero la realidad dice exactamente lo contrario. El problema no es que Occidente haya sido demasiado firme en la defensa de sus valores. El problema es que demasiadas élites occidentales han perdido la convicción de que esos valores merecen ser defendidos. Y ahí es donde se conectan tres fenómenos que mucha gente sigue analizando por separado cuando en realidad forman parte de una misma historia. Primero, la incapacidad para nombrar sin complejos el problema tan importante que supone el islamismo radical. Segundo, el nefasto legado político y cultural que introdujo el Partido Demócrata con Barack Obama, el relativismo. Tercero, la consolidación del aparato DEI, diversidad, equidad e igualdad, y woke en gobiernos, universidades, empresas, medios y la cultura pop. Todo esto no es una casualidad. El wokismo no es apertura. El wokismo no es diversidad. El wokismo no es integración y mucho menos equidad. El wokismo lo que es cancelación, veto, pensamiento único y la destrucción del adversario, tanto desde un punto de vista civil como político. En realidad, el wokismo no tiene absolutamente nada con despertarse, sino con entrar en la parte más oscura del totalitarismo, utilizar todos los medios del Estado para cancelar, vetar, destruir civilmente y políticamente y también financieramente
a todo aquel que se oponga a la introducción de un sistema cuyo único objetivo principal es acabar con la cultura occidental que nos ha dotado de instituciones libres, independientes, de progreso, de crecimiento y de libertad. Vamos a empezar por el primero. Durante años, una parte importante de las élites políticas, académicas y mediáticas han preferido hablar de contextos y agravios históricos, de reacciones al colonialismo o de dinámicas de exclusión antes que hablar claramente del fanatismo islamista y de su incompatibilidad con una sociedad libre. Y esto no es una casualidad. Esto es la introducción del marxismo cultural utilizando un aparente aperturismo y una aparente solidaridad para aprovechar el totalitarismo y para introducir el asalto a la cultura occidental. Es el resultado de una visión del mundo según la cual Occidente siempre es sospechoso, siempre es culpable, siempre es opresor por defecto, mientras que cualquier fuerza que se le enfrente puede ser reinterpretada como respuesta, síntoma o consecuencia, pero jamás como amenaza moral autónoma. Fíjate en el mecanismo. Si un país occidental responde a una agresión o intenta contener a un régimen islamista, inmediatamente aparece una industria completa de comentaristas, activistas y supuestos expertos para desviar el foco. Que si el verdadero problema es el lenguaje, que si la amenaza está exagerada, que si lo preocupante no es el extremismo, sino la reacción contra el extremismo. Las víctimas se convierten en verdugos y los verdugos se convierten en víctimas. Cuando un país occidental responde, siempre es el agresor. Y cuando un país que tenga una dictadura, una teocracia islamista radical, lo que quiera es avanzar en la invasión de ese país occidental, es que no se le está entendiendo, es que no se le está comprendiendo, es que hay que entender su cultura. Cuando se ejecuta a mujeres y a homosexuales, a colectivo LGTBI en cualquiera de esos países, eso es que es parte de la cultura y no se habla, se silencia. Y si llegamos a una situación absurda, es la que te voy a comentar ahora mismo. Lo realmente absurdo. Las élites que parecen sentirse más cómodas acusando a su propia civilización que defendiendo a sus ciudadanos. Y esto no es sofisticación moral, eso es cobardía intelectual. Ahora bien, esta actitud no cae del cielo, tiene un objetivo, el control. Tiene un objetivo, el control. Cuando alguien totalitario busca tomar el poder y absorber las instituciones, cualquier elemento totalitario que le permita avanzar en ese sentido es un aliado. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Todo el que esté contra Occidente es un aliado. ¿Por qué? Porque prefieren ser el rey de las cenizas cuando queman el bosque antes de que crezca el bosque. Todo esto tiene una genealogía política y ahí entra el legado del relativismo, que fue introducido, y no por casualidad, por la administración Obama. No porque Obama inventara todos estos procesos, sino porque durante su etapa se consolidó una nueva arquitectura cultural dentro del Partido Demócrata y dentro del ecosistema mediático, académico y corporativo que orbita a su alrededor. La figura de Obama fue central para vender una idea muy poderosa, que Estados Unidos debía reinterpretarse a sí mismo menos como una nación excepcional y más como un país permanentemente obligado a pedir perdón y a pedir perdón por sus pecados históricos. Que la política debía organizarse alrededor de identidades, agravios y símbolos, y que el liderazgo consistía menos en defender una tradición nacional compartida que en gestionar coaliciones de victimismo competitivo. Este cambio trae consecuencias enormes. ¿Por qué? Cuando conviertes la historia nacional en un expediente interminable de culpa, cuando conviertes la ciudadanía en una suma de grupos enfrentados y cuando conviertes la política en una terapia de agravios, dejas el terreno perfecto para que florezca el aparato represor, bajo las palabras que parecen muy bonitas: diversidad, equidad e inclusión. ¡Oh, sorpresa! Ese aparato no tiene nada de diversidad, nada de equidad y nada de inclusión.
y todo de cancelación, veto y exclusión. DEI significa diversidad, equidad e inclusión. Suena amable, incluso deseable, ¿verdad? ¿Quién podría estar contra la inclusión? ¿Quién podría estar contra la igualdad de oportunidades? El problema es que en la práctica este aparato rara vez funciona como una política de igualdad cívica, funciona como una burocracia ideológica extractiva, permanente, parasitaria y destructiva. Una burocracia cuyo trabajo consiste en clasificar constantemente a las personas por identidades, jerarquizar el victimismo, imponer lenguaje, rediseñar los procesos de contratación, vigilar el disenso y convertir la vida institucional en una pedagogía obligatoria de culpa y sumisión simbólica. En realidad, es una purga constante, es la introducción del marxismo cultural al máximo. El objetivo del marxismo cultural es estar constantemente purgando a los ciudadanos que no se conforman dentro de los pilares específicos que impone la doctrina dominante. Y la doctrina dominante, en el caso del DEI y del wokismo, además es cambiante. Por lo tanto, hay un elemento esencial. No solamente es la cancelación, no solamente es el veto, no solamente es la introducción de la ingeniería social, sino la autocensura, la importancia de la autocensura. Callarte porque no sabes ni siquiera lo que tienes que defender. No es una exageración. Basta mirar cómo operan universidades, muchas grandes empresas, administraciones públicas, cursos obligatorios, manuales de lenguaje, criterios de contratación, identidad, oficinas enteras dentro de una empresa dedicadas no a producir valor, ni a mejorar servicios, ni a elevar estándares, sino a administrar el nuevo catecismo moral. Y aquí está lo importante. El DEI, Diversity, Equity and Inclusion, no es un añadido superficial, no es una moda, es una infraestructura del nuevo poder que tiene como objetivo, vuelvo a repetir, la cancelación, el veto y la exclusión social del que piensa diferente y, lo que es más importante, la autocensura constante del que baja la cabeza y asiente. ¿Por qué? Porque permite transformar una ideología en procedimiento, permite convertir una tesis política discutible en norma administrativa, y una vez que esa norma se incrusta en recursos humanos, en currículos, en subvenciones, en licencias, en contrataciones públicas y en reputación corporativa, deja de parecer ideología, pasa a presentarse como neutralidad ética. Se presenta como el centro. Resulta que el centro ya no es tener una ideología liberal, abierta y que lo que busca es el progreso, el crecimiento económico, la libertad individual. No, el centro es la imposición de esta nueva Inquisición absolutista y no es neutral. Es política dura y además política cara. Cuesta dinero, cuesta meritocracia, cuesta inversión, cuesta en libertad de expresión y cuesta, por supuesto, en eficiencia. Y además cuesta en cohesión social. Te hablan de la polarización y, sin embargo, la polarización no empezó con el presidente Trump. La polarización real empezó con el presidente Obama. Fue la decisión consciente de introducir constantemente el odio a una parte de la población que representa a más de la mitad del país. No solamente el odio a una parte de la población por ideología o por raza, sino también, por supuesto, por religión, por su forma de entender la familia o por sus valores. En realidad, es un objetivo de demolición del sistema occidental de la familia occidental y de todo lo que tiene que ver con las libertades individuales que nos ha dado un sistema de progreso que tiene una conformación moral. Por eso, el aparato woke no se limita a la administración, se expande de manera brutal a la cultura pop. No es ninguna casualidad que veas series, premios, campañas publicitarias, late night shows, plataformas de streaming, grandes marcas, departamentos enteros de comunicación y celebridades que repiten siempre el mismo lenguaje, prácticamente palabra por palabra. ¿Por qué? Porque saben que luego viene la cancelación, el veto. Es decir, tienen que adherirse exactamente al
lenguaje y al mensaje que les obligan a decir, con el riesgo de perder su puesto de trabajo o su relevancia. El individuo ya no es un sujeto libre con responsabilidad moral, es una intersección de identidades que pueden ser validadas, protegidas o corregidas por instituciones iluminadas. Esto es esencial. Y para ello es esencial acabar con los valores tradicionales. Los valores tradicionales se consideran antiguos, aburridos, innecesarios. Traen unos nuevos valores. ¿Y cuáles son esos nuevos valores? Ninguno. El valor está impuesto constantemente por la ideología. Así, no es ninguna casualidad que cuestiones fundamentales como la seguridad, la energía, el rendimiento educativo, la productividad, el déficit moral frente al islamismo radical quedan relegados a reinterpretaciones bajo el prisma del activismo. Esto lo estamos viendo en la guerra de Irán. En la guerra de Irán estás viendo cómo saltan muchísimo más los propagandistas de un régimen asesino como es el iraní antes que defender la posición de Israel o de Estados Unidos. Pero es que es mucho más allá. El relativismo obliga a que los ciudadanos no sepan pensar de manera individual, no tengan capacidad, tengan que estar buscando dónde encontrar ese ancla que les dé la validación ante la sociedad. Y ese ancla está decidida de antemano por unas élites que lo que están haciendo constantemente es una purga constante. No estamos ante una simple disputa cultural entre sensibilidades distintas, estamos ante un sistema completo, un sistema que combina culpa histórica, burocracia identitaria, censura informal, expansión administrativa y superioridad moral televisada. Y ese sistema tiene una consecuencia especialmente grave. Debilita la capacidad de Occidente de defenderse y, lo más importante, mina constantemente la capacidad de los ciudadanos de levantarse y decir basta ya. Porque una civilización que aprende a odiarse a sí misma acaba perdiendo el reflejo de protección. Una élite entrenada para ver opresión en su propia tradición y excusas en sus enemigos termina reaccionando siempre tarde, mal y con vergüenza cuando aparece una amenaza real. Eso vale para la política exterior, eso vale para la inmigración, para la educación y también para el terreno cultural. El ciudadano común percibe que algo falla, ve que se le exige aceptar discursos cada vez más absurdos sobre identidades de pronombres, representación, privilegio, ve que se le pide silencio para no ofender constantemente, está harto, ve que se multiplican oficinas, códigos y comisarios morales, va a trabajar y no puede decir nada, tiene miedo a hablar. ¿Cuántas veces tú en esta semana te has encontrado en la tesitura de pensar, casi mejor no hablo, no me vaya a pasar algo? Y al mismo tiempo, el ciudadano observa que los grandes problemas no solamente no se resuelven, sino que se recubren con todavía más narrativa. El nuevo orden económico mundial, ya en cuarta edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Por eso hay una reacción creciente. No porque la sociedad se haya vuelto más intolerante, sino porque empieza a cansarse de que le vendan como compasión lo que en realidad es control y como inclusión lo que en realidad es una nueva forma de sectarismo. La lección final es sencilla. El islamismo radical no se combate con eufemismos, no se combate con aplausos. El legado divisivo del obamismo no se neutraliza con nostalgia mediática. Y el imperio DEI woke no se derrota fingiendo que solo son modas universitarias. Hay que nombrar el problema, hay que defender el mérito, la ciudadanía, la libertad de expresión, la verdad, la propiedad privada y los valores de Occidente. Hay que defender a Occidente porque es superior moralmente y sobre todo porque es la cuna de la apertura real y de la tolerancia real. No se defiende la tolerancia uniéndose a los más intolerantes y a los más totalitarios. Y hay que recordar algo elemental. Una sociedad no puede sobrevivir si sus instituciones enseñan a despreciar aquello que la hizo posible. Este es el combate de fondo. No es una guerra por un titular, no es una elección, ni por una polémica del día. Es una guerra por el significado mismo de Occidente. Libertad, apertura,
defensa de la propiedad privada, defensa del individuo, defensa de la convivencia, de la libertad y de la tolerancia real. Y cuanto más tarde entendamos eso, más caro será recuperarlo. Que no te engañen.